Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jaime del Águila y les doy la bienvenida a un nuevo video de Lean Esto. Hoy estoy muy emocionado de hablarles de un libro que acabo de leer. ¿Qué digo libro? De un librazo que me acabo de aventar y que acabo de terminar hace poquito, que me tuvo pegado a sus páginas y desvelándome noche tras noche hasta terminarlo, que me hizo empatizar muchísimo con muchos de sus personajes, pero pude conocer a fondo a cada uno de ellos, y eso para mí es clave en un libro. Y bueno, sin más preámbulo, este gran libro del que les quiero hablar hoy es Patria, de Fernando Aramburu. Este librazo salió en el 2016 y fue editado por la editorial Tusquets, y desde entonces ha sido como un fenómeno literario. Van a encontrar muchísimas reseñas de este libro en Booktube y en Instagram, a los que siguen cuentas de libros. Yo me encontré muchas reseñas y videos hablando de este libro y la verdad es que todas eran muy favorables, por eso me animé a leerlo. Y además, bueno, amigos míos también me habían recomendado mucho este libro, que me habían dicho, es que el libro del ETA lo tienes que leer. Y como desde el principio todo el mundo se refería a este libro como el libro del ETA, yo llegué a pensar que la historia se centraría justamente en la organización, que nos iba a comentar cómo está organizada, quiénes eran sus dirigentes, cómo había surgido el conflicto separatista entre el País Vasco y España, etcétera, etcétera. Sí sabía por ahí que había una historia de familias separadas por el conflicto, pero sí llegué a pensar que era un libro que se enfocaba más en la estructura del ETA como organización. Pero estaba muy equivocado y fui gratamente sorprendido por lo que en realidad es Patria. En el contexto del libro, el conflicto vasco ya está en pleno auge. Y el autor nos va a llevar por la historia de estas dos familias que viven en un pequeño pueblo del que nunca se menciona el nombre, de hecho, pero que sí se sabe que está en la demarcación de Guipúzcoa, que es una de las 3 demarcaciones que conforman el País Vasco. Y seguiremos la historia de estas familias por un lapso de aproximadamente 20-21 años. La historia comienza a principios de los 90 hasta el 2011, cuando el ETA decide abandonar el conflicto armado. Como les comenté, la historia se centra en estas dos familias de este pequeño pueblito. De un lado tenemos a la familia de Vittori y el Chato y sus 2 hijos, Xavier y Nerea. Y del otro, a la familia de Miren y Josian con sus 3 hijos, Josemari, Arantxa y Gorka. Estas 2 familias se conocen de toda la vida. Las 2 madres son amigas desde la adolescencia y los 2 padres también. Así es que al casarse y al tener hijos que nacieron en el mismo pueblo, pues todos los hijos también se conocen desde niños. La trama se desata el día en que el Chato es asesinado en un acto terrorista de ETA, o en un ekintzak, así se dice en euskera, que es otra de las cosas que me encantó de este libro, y voy a abrir aquí un paréntesis, que el autor utiliza muchas palabras y muchas expresiones en euskera, pero en las últimas páginas del libro también nos da un glosario con todos los significados, así es que pues al leer este libro también vamos a aprender un poquito de esta lengua del País Vasco, el euskera. Pero bueno, regresando al tema, tenemos que el Chato es asesinado en este acto terrorista del ETA después de muchas amenazas y amedrentamientos, ya que él se negaba a pagar el derecho de suelo, digamos, o apoyar a ETA de una manera monetaria. Y tampoco creo que les estoy spoileando nada, esto pasa en las primeras páginas del libro. Y de ahí se desata todo el conflicto de nuestra historia, de cómo estas 2 familias que eran tan unidas por tantos años, de repente se separan por tener puntos de vista contrarios en cuanto al conflicto armado. Ya que Josemari, el hijo mayor del matrimonio de Miren y Josian, es simpatizante y es reclutado por ETA, y esto es algo que sabe todo el pueblo, porque recordemos también que esto sucede en un pueblo muy chiquito en donde todo el mundo se conoce. Y es a partir de ese momento cuando el autor nos llevará por diferentes líneas de tiempo contándonos la historia de cada uno de estos personajes de manera muy íntima, desde su vida personal y romántica hasta sus puntos de vista políticos y religiosos, siempre enmarcando los temas principales de la obra. Desde mi punto de vista muy personal, creo que los temas principales de esta novela son 5. La familia, la amistad, el fanatismo, el perdón y la redención.
Ahora, con esto no quiero decir que la novela vaya solo de estos temas, sino que en la manera en que está escrita, el autor, como les decía, nos va a ir metiendo muy íntimamente en la vida de cada uno de estos personajes. Entonces, al saber cómo reaccionan ante algunos hechos o cómo ven la vida, cuáles son las decisiones que toman, los aciertos que tienen y los errores que van cometiendo durante estos 21 años, pues sí, siempre se rasca este eje central de la obra que para mí son estos 5 temas. Aunque por supuesto que hay muchos otros que también se abordan. Temas como las dinámicas familiares y cómo nos definen como individuos, el orgullo, el peso y la injerencia que tiene la religión en estas comunidades pequeñas. También hay un tema LGBT y un tema que a mí me llamó mucho la atención y que me gustó mucho cómo fue abordado por el autor, que si bien no se le rasca muy a fondo, sí se aborda durante toda la novela, sobre todo en un personaje en particular, que es el personaje de Gorka, que es el tema de cuánta dignidad existe detrás de una lucha por la supervivencia de una cultura y una lengua que están al borde de la extinción gracias a la globalización. Y de cómo hay diferentes maneras de llevar a cabo esta lucha, ya sea desde el extremismo y el fanatismo o a través de la cultura y el arte. Y este es un tema que a mí en lo particular me resonó mucho y me gustó mucho cómo está tratado por Fernando Aramburu. Ahora este libro es un tabicón, está grande. Y yo sé que eso influye mucho en las decisiones de las personas al querer leer algo o no. Tiene más de 600 páginas, tiene como 630 y tantas páginas. Pero la manera en la que está estructurado lo hace un libro de lectura muy fácil y muy ágil. Está dividido en 125 capítulos, lo cual quiere decir que cada capítulo resulta muy cortito. Yo creo que el más largo será de 6 o 7 páginas. Además, el autor tiene esta gran habilidad de utilizar varias líneas del tiempo en un solo capítulo. O sea que vamos a ir hilando las historias personales de cada uno de estos personajes desde un pasado lejano, un pasado intermedio y el presente. Esto hace que la lectura sea muy dinámica y muy entretenida, porque el autor no pierde tiempo en estas descripciones largas o en reflexiones filosóficas, sino que va al grano de la historia y nos adentra a la psique de los personajes de una manera rápida y concisa. Y la verdad es que al ser los capítulos tan cortos y tan bien escritos y dinámicos, pues se leen muy rápido y uno termina un capítulo queriendo saber qué va a pasar y sabes que son solo 5 páginas más, entonces lees otro hasta que te dan las 3 de la mañana y ya te desvelaste otra vez por estar leyendo Patria. Por lo menos eso me pasó a mí, porque así de bueno está esto. Ahora, a nota personal, déjenme les cuento que para mí hay temas que me encanta leer o ver en cualquier historia, ya sea en el teatro, en el cine, en la televisión o leyendo un libro. Por ejemplo, cuando alguna obra me cuenta acerca de una cultura o algún país lejano del que yo no tengo mucho conocimiento y a través de su historia me hace aprender algo de esa cultura, pues eso me encanta. Y eso lo tiene Patria. También prefiero las historias que se centran en los personajes, o sea, cuando un autor tiene la capacidad de hacernos conocer a sus protagonistas de manera personal e íntima, cuando logra que empaticemos con ellos como individuos y que nos hace sentir que los conocemos de toda la vida. Eso me encanta y eso también es Patria. Y por último, si hay un tema que me parece interesantísimo, son las dinámicas familiares. Y no sé si sea un género per se, pero a mí los dramas familiares son mi género favorito. Siempre me ha parecido que la manera en que nos relacionamos con nuestras familias y nuestros familiares, que son los primeros vínculos humanos que creamos, definen mucho la manera en que vamos a relacionarnos con el resto de nuestro entorno, con la naturaleza, con nuestros amigos, con las demás personas, etc. Así que creo que estas dinámicas definen hasta cierto punto nuestra manera de ver la vida y la impactan desde muy niños, ya sea de una manera positiva o negativa. Y cuando una historia justamente va de este tipo de dinámicas, pues a mí me encanta, es mi tipo de historia, y eso también es Patria. Así que a nota muy personal, pues este es justo mi tipo de novela. Y por eso la disfruté tanto, y por eso la devoré, y por eso se convirtió, yo creo que en uno de mis libros favoritos, no solo de este año, sino de toda la vida. Y se convirtió en eso rápidamente por la historia que nos narra, porque sus personajes son memorables e entrañables. La historia es interesante, conocemos a una familia durante 20 años, porque nos cuenta la historia de un momento histórico importante, de un largo, etcétera.
No me queda más, de verdad, que recomendarles muchísimo este libro. Lo van a disfrutar, independientemente de si los temas que yo les comenté, que a mí me gustan, a ustedes les da igual, no los va a dejar indiferentes. De verdad, se van a picar. No le tengan miedo a las 620 y tantas o 630 páginas que tiene. Se lo van a echar rápido, los va a tener desvelándose. Y pues, ¿qué más les puedo decir? O sea, creo que este libro vale de verdad muchísimo, muchísimo la pena. Y también para los que no se quieren aventar las 630 páginas, que deberían, la serie de Patria ya se estrenó en HBO también, y la verdad es que también es una joya. La adaptación me parece fenomenal, creo que se tocan y se abarcan todos los temas centrales de la novela sin dejar nada al lado. Creo que retrata perfectamente la esencia de los personajes y la verdad es que también está buenísima, se las súper recomiendo. Está muy bien dirigida, increíblemente bien actuada. Me encantó ver a actores para mí desconocidos hasta ahorita entrando en la piel de estos personajes que pues a mí y seguramente a todos los que leyeron Patria durante estos años les parecen tan entrañables. Estos actores lo lograron increíblemente. Y si le tengo que poner un pero a esta serie, sería el siguiente. Creo que a mí sí me faltó un poquito que se explorara un poco más la relación tan estrecha que había entre Vittori y Miren. Sí sabemos en la serie que eran amigas y que se llevaban muy bien, cenaban con regularidad en un restaurante, pero para mí, por ejemplo, que leí el libro e inmediatamente me puse a ver la serie, sí me faltó un poquito de contexto en cuanto a la cercanía de estos dos personajes. En el libro se nos retrata como que de verdad eran muy buenas amigas, que planeaban hasta ser monjas cuando eran niñas, querían meter al mismo convento, por ejemplo. Que sí se comenta, es un comentario en la serie. Sin embargo, creo que la relación más importante del libro justamente es Vittori y Miren, porque de un día para otro, de ser las mejores amigas, casi hermanas, pues se separan. Ese es el único perito que le pongo a la serie, porque de ahí en fuera la verdad es que todo lo que leemos aquí está retratado en la serie. La verdad es que lograron una adaptación muy pero muy buena y también recomendadísimo, pero esto es una joya. Y sin más por el momento, pues me despido. Esto ha sido todo por este video. Muchísimas gracias por verlo. Como siempre, no me voy a ir sin pedirles que si les gustó el video le pongan like, que se suscriban al canal, que le pongan a la campanita para que se enteren de los próximos videos que voy a estar subiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Por favor, lean esto.